Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a este estudio en esta mañana, iniciando con la bendición de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias en esta mañana, Señor, que nuevamente estamos delante de tu presencia, agradecidos por esta oportunidad que tú nos das todos los días, estar con vida, disfrutando de tus maravillas, disfrutando de todo lo que has hecho para que nosotros nos deleitemos en tus maravillas, en tus obras que haces para que nosotros estemos contentos y disfrutemos de cada una de ellas, Padre Santo. Tenemos aire, tenemos sol, tenemos lluvia, tenemos frío también, tenemos calor. Te agradecemos por todo, esas bendiciones que necesitamos para vivir y estar bien, tener todo lo que necesitamos, Padre. Gracias te damos en esta mañana, te pedimos tu bendición este día, este estudio que hemos llevado a cabo y lo demás que sigue, sea para la gloria de tu santo nombre, que podamos glorificar tu nombre, alzarlo, aprender más de ti. Pedimos que bendigas a todos los hermanos presentes y a los ausentes y a los que vean estos videos esta mañana. Que sean bendecidos y que tu palabra llegue al propósito por el cual tú lo estás transmitiendo, Señor. Pedimos a ti la gloria, hazte cargo de este tiempo, por favor. Espíritu Santo, sea el que dirija este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, hermanos, estamos continuando. Vamos a leer ahora con la carta a los romanos, hermanos. Sí, estuvimos considerando varios versículos. Esperamos que íbamos a iniciar con el versículo número 16 del capítulo número 1. ¿Sí? Vimos la presentación del apóstol Pablo, comunicando que él era precisamente apóstol, comisionado por nuestro Señor Jesucristo, que había sido llamado a ser apóstol. ¿Sí? Apartado para el servicio a Dios, lo dice apartado para el Evangelio de Dios en el capítulo del versículo 1. ¿Sí? Aquí quiero anotar algo importante porque no sé si ustedes sepan, hermanos, que los fariseos, el tema fariseo o la palabra fariseo significa apartado. Sí, significa apartado. La palabra fariseo. Fariseo significa apartado. Pero lo hacen con un término de apartarse, de separarse de la comunidad, como esclavizado a ciertas cosas. Así se traduce o lo conocen los estudiosos. No es que yo lo invente, ¿verdad? Es que lo que yo he estado investigando. Es muy diferente a la situación de que Jesús haya apartado al apóstol Pablo y nos haya apartado a nosotros también, porque de alguna forma fuimos apartados para hacer su voluntad, ¿sí? Para ser guardados también, ¿sí? Entonces eso es lo que significa fariseo, apartado, pero apartado de la comunidad, porque ellos, si ustedes notan los evangelios del Señor Jesucristo, ellos se apartaban y consideraban a las demás personas pecadores, inmundos. De hecho, criticaban al Señor Jesucristo porque él sí andaba con ellos, ¿no? Con gente pecadora, con recaudadores de impuestos, con gente pues que para ellos consideraban que estaba equivocada la gente, pero no se daban cuenta que la gente estaba en esa condición por ellos mismos. Provocaban. ¿Por qué? Porque no les enseñaban la palabra de Dios y era su responsabilidad, era responsabilidad de ellos de dar a conocer a la gente de su tiempo la palabra de Dios, pero no lo hacían, nomás criticaban, juzgaban y se apartaban de la gente porque pensaban que se iban a contaminar con los pecados de los demás. Por eso se llamaban fariseos apartados. Ese era el término que utilizaban en el caso de los fariseos apartados. Espero que me explique. En el caso del apóstol Pablo,
no significa eso. Porque el apóstol Pablo nunca se apartó de la humanidad, ¿no? De la gente, al contrario, estaba metido con ellos, predicando la palabra de Dios, ¿sí? Yendo ahí con los judíos a las sinagogas. Algo importante, hermanos, que debemos notar, en cada parte de que iba el apóstol Pablo como misionero, apostolado, a donde primeramente se presentaba, era a las sinagogas. Primero iba a los judíos, con ellos iba, se presentaba con ellos. ¿Por qué? Porque era el mensaje para ellos. Pero posteriormente, al no ser escuchados, más bien no ser escuchado el apóstol Pablo por ellos, por los judíos, porque los judíos tenían la prioridad. ¿Por qué tenían la prioridad ellos? ¿Por qué tenían la prioridad los judíos? ¿Ustedes por qué creen? A ver, a ver sus comentarios, por favor. Sí, bueno, yo creo que por ser el pueblo escogido de Dios. Sí. Sí. Pues porque así lo dice la palabra, ¿no? Primeramente eran ellos y después para los gentiles. ¿Sí recuerdan cuando una mujer que no era judía, se acerca a Jesús y le pide que hiciera un milagro por su hijo? Estaba endemoniado, y le dice Jesús que no es bueno quitarle el pan a los hijos para darlo a los otros, a los perrillos. Inclusive, fíjense la manera despectiva como la hablaba la mujer. Y sin embargo, a esa mujer no le importaba que le dijera perrillo o perro. Sí, dice, pero ¿cómo que le contesta? Sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces, Jesucristo se maravilló y dijo, jamás he visto que como esta. ¿Y por qué decía esto? Porque precisamente por eso, porque los judíos, hermanos, eran los que tenían la bendición principalmente, ¿sí? Era la nación escogida, era la cual los descendientes de Abraham, con los que Abraham había hecho pacto de su descendencia. Entonces ellos eran los principales, ¿sí? Pero al rechazar a Jesucristo, hermanos, ellos perdieron esa bendición. Cuando Jesucristo se pone a llorar en el templo, ¿se acuerdan de ese pasaje? Dice, ¿cuántas veces quise reunirlos como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas? Y dice, pero miren, su casa queda abandonada. ¿Por qué? Porque rechazaron a su rey, hermanos. Porque rechazaron al Mesías, a Cristo, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían unas filosofías religiosas equivocadas a lo que decía la ley, a lo que decía el Torá que ellos tenían en aquel entonces. ¿Sí? Entonces, por esa razón, no aceptaban a Jesucristo, aunque había un propósito para ellos. Si recuerdan en el último capítulo del libro de los Hechos, en la parte final, cuando habla el apóstol Pablo, a ver, veamos rápidamente al libro de los Hechos en la parte final. Aquí el apóstol Pablo se refiere al libro de Isaías, hermanos, que también lo mencionó nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 26, ¿quién me apoya a leerlo? Fuerte. El versículo 26 del capítulo 28. A ver. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Os digo? Sí. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente,
y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sano. Ok. Sí. Fíjense entonces, estas son palabras del Señor, que utilizó nuestro Señor Jesucristo y que ahora el apóstol Pablo las utilizó. Y si gusta, por favor, hermana, leer el versículo 28. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Ahí está. ¿Se acuerdan que cuando estábamos concluyendo? Gracias, hermano. Gracias por leer. Cuando estábamos terminando el libro de los Hechos, les dije que íbamos a hablar de esto en la carta a los Romanos. Vamos a hablar un poquito porque abarca más, este texto abarca más cosas. De hecho, en Romanos abarca todo, y principalmente en los versículos 9 al 11 de los Romanos. Pero ahorita no vamos a estar ahí porque todavía no llegamos. Solamente vamos a hablar un poquito sobre esto, porque los Romanos, hermanos, mencionamos la semana pasada, ¿cómo se cree que se formó la iglesia? ¿Sí recuerdan? ¿O ustedes tienen una idea de cómo fue que la iglesia de Roma se fundó? A ver, hermanita, quiere hablar. Creo que había mencionado que en el día de Pentecostés se reunieron varios judíos que estaban en varias regiones, hablaban diferentes lenguas de acuerdo a su región, y pues ellos fueron los que presenciaron pues ese día, ¿no?, de que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, y pues ellos fueron los que al irse a su zona donde vivían, pues comenzaron a dispersar las buenas nuevas. Algo así. Sí, miren, vamos acá al libro de los Hechos en el capítulo 2. Gracias, hermano. En el versículo número 10, por favor. Aquí está hablando Lucas. Recordemos que Lucas escribió este libro, o esta carta, perdón. Más bien, el libro de Hechos. Escribió, y él menciona que la clase de personas que habían asistido a la fiesta de Pentecostés. En el versículo 10 dice ahí, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene. Y dice ahí, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. ¿Sí? Y sigue mencionando cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sí? Entonces, en base a este texto, hermanos, que tenemos aquí, que es el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 10, se menciona que había romanos que habían escuchado el mensaje del apóstol Pedro. Recordamos que ahí el que había predicado, ¿quién era? El apóstol Pedro. ¿Sí? Y había hablado en diferentes idiomas. ¿Sí? Así le comentamos que íbamos a decirle nosotros, no lenguas, sino idiomas, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo a la gente que estaba ahí presente y que escuchaban, dice ahí, hablar en nuestra lengua. Ahí en el versículo 11 dice, hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ese fue el propósito de Dios, hermanos, que por medio de esa fiesta Pentecostés, porque recordamos que esta fiesta, hermanos, ¿quién la festejaba? ¿Las naciones? ¿El mundo entero? ¿Quién festejaba esta fiesta de Pentecostés? Israel. Los judíos. Solamente ellos. Porque si fueran otros países, ¿qué caso tendría que fueran de diferentes naciones a este lugar? ¿Sí?
Aquí hay un detalle también importante, hermanos, que dice que había prosélitos, ¿no? Gente que no era judía, que era gentil, o por decirle de otra forma, que había adoptado el judaísmo, se había adaptado a él y que había estado practicando las obras de la ley. ¿Sí? Y por eso iban a esta fiesta. ¿Sí? Entonces se cree que por medio de estas fiestas, este festejo que se celebraban en Jerusalén, los judíos, los israelitas, ¿sí? Se cree que cuando se fueron convertidos al escuchar el evangelio del apóstol Pedro, que predicó en aquel momento, dice que se convirtieron, ¿cuántas personas? 3,000 personas en ese día. Y no dudamos que de esas 3,000 personas, muchos hayan sido romanos, que regresaron a su tierra, entre judíos y prosélitos. Eso es lo que queremos que quede bien claro: prosélitos y judíos, o sea, no judíos y judíos. Sí. Ellos se regresaron a sus tierras naturales, todos los que asistieron a esta fiesta, y ahí fue como se fue extendiendo las buenas nuevas del Evangelio, inclusive aquí, en Roma. Porque Pablo no había llegado a ese momento a Roma, pero él anhelaba ir a Roma, a visitarles, compartir, y que hubiera compartimiento, hubiera unidad entre ellos, a enfermar mutuamente. Confortar tanto para él como para los hermanos. Y entonces era algo muy importante que llegaran ahí, llegara ahí el apóstol Pablo. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, hermanos, creo que les comenté que él estaba en Corintio. ¿Sí? Y que esta carta, según los estudiosos, se la fue entregada a una mujer llamada Fede. Que es la que habla precisamente al final de la carta de Romanos, habla de esta mujer, una diaconisa. ¿Sí? Y que a ella fue la que llevó la carta, según los estudiosos, que ella fue la que llevó la carta a Roma. ¿Sí? Porque él estaba en Corinto. Cabe también mencionar, hermanos, que recordemos que en el libro de los Hechos, hermanos, mencionamos que había un tiempo en que César Augusto hizo un decreto donde todos los judíos tenían que salir de Roma. ¿Sí recuerdan esa parte? Y que entre ellos, ¿quiénes iban? El matrimonio. ¿Cómo se llamaba ese matrimonio? Aquila y Priscila, que se dedicaban al mismo oficio del apóstol Pablo. ¿Cuál era el oficio del apóstol Pablo? Hacer tiendas. Ok. Bien. Bueno, entonces se cree que pues este decreto posiblemente se dictó, ¿sí? Y regresaron a Roma estos personajes, pero hubo un tiempo en que estos Aquila y Priscila se quedaron a cargo de la congregación de Éfeso, porque de Éfeso de ahí se quedó, llegaron a Corintio con Pablo, de ahí siguieron con él en su ministerio y llegaron a Éfeso. De ahí de Éfeso ellos estuvieron 3 años. Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Recordemos que cuando vimos que él quería asistir a Jerusalén, de ahí sale a Jerusalén y de ahí es cuando lo apresan y lo llevan a Roma. De ahí. Y decía que él quería llegar al Pentecostés. ¿Sí recuerdan eso? La Biblia lo dice. Que él quería llegar al Pentecostés, a Jerusalén, que había pasado las tortas sin levaduras. ¿Sí sabe cuáles son las tortas sin levadura? La Pascua. Que no había podido estar, pero él quería llegar al Pentecostés. Y el Pentecostés seguía celebrándose por los judíos aún después de haber recibido el Espíritu Santo.
Ok. Bien, entonces, ahí se cree que esta iglesia, hermanos, perdón, estaba en la casa precisamente de este matrimonio, de Aquila y Priscila. Ahí se congregaban. Después de que se fueron, divisaron, hicieron el ministerio, este matrimonio, la casa estaba fundada ahí. Y ahí en su casa se congregaban, existían los romanos, pero incluye romanos gentiles. Si ustedes notan, hermanos, notamos cuando el apóstol Pablo habla a los, el primer capítulo, y está hablando en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 5, dice: por quienes recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿A quién se decía cuando dice, o a quién se refería cuando dice también están vosotros, o ustedes, los romanos? ¿Sí? Los romanos son los que se está refiriendo ahí. Y la exhortación que da posteriormente en el versículo 8 dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros o todos ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque tengo testigo de me es Señor, de Dios, perdón, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. ¿Sí? Siempre en mis oraciones. Ok, entonces ahí estaba mencionando a ellos y que quería visitarlos, porque aún todavía no los había visitado. ¿Para qué? En el versículo menciona nuevamente, dice: esto es para ser mutuamente, ¿cómo? En el versículo 12, mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros, o sea, a ustedes y a mí. Recuerden, hermanos, cuando él se menciona a vosotros, es una expresión que se utiliza en algunos países, ¿no? Se refiere a ustedes, vosotros, ustedes, ¿no? Entonces está refiriéndose así. Es importante también, hermanos, que cuando leamos la Biblia, hermanos, veamos los pronombres, la gramática que se utiliza, porque a veces, por no saber bien la gramática, pues se equivoca y se cometen errores. Es importante eso también. ¿Sí? Bien, entonces, hermanos, esto fue aquí lo que vimos la semana pasada. Y el versículo 14, miren lo que dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pues ese fue todo su saludo, su introducción a esta carta del apóstol Pablo, que fue dirigida a los romanos, hermanos. ¿Sí? Dirigida a ellos. Pero ahora empieza a argumentar algo importante, ¿sí? Con relación a la obra del Evangelio, del versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Aquí, estos versículos, hermanos, son muy conocidos, ¿no? Son muy mencionados en las iglesias. Se puede decir, hermanos, que esta es una de las partes principales de la carta de los Romanos. ¿Sí? Cuando usted llega a una persona, le da el mensaje de salvación, que es el Evangelio, precisamente es el poder de Dios que utiliza para salvar a la humanidad. Por medio del Evangelio que predicamos, la gente puede salvarse o puede alcanzar la salvación con solo creer. Con solo creer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Creer en qué? En nuestro Señor Jesucristo. Porque sigue diciendo el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es entonces, como les comento, es suma importancia estos versículos, hermano, que aquí se están refiriendo, estamos leyendo. Porque es por medio de la salvación, que la fe se llega a la salvación y que Dios utiliza como para salvar a la gente. Algunos quizás se preguntarán, ¿pero salvarlos de qué? ¿De qué se salva la gente, hermanos? De la muerte eterna, de la separación de Dios por siempre. Así es. ¿Y cómo se lleva a cabo? Por medio de cómo se libera a la gente de esta condenación. Porque la gente está condenada. También nosotros estábamos condenados. Todo el mundo está condenado, ¿está de acuerdo? Todos estábamos condenados, todos. ¿Cómo somos librados de esta condenación? Por medio de Jesucristo, al creer en su salvación, por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es por medio de la cual se alcanza la salvación, por medio de creer en el sacrificio de que Jesús murió y resucitó. Eso es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Y aquí menciona que más el justo por la fe vivirá. Estas palabras que está tomando aquí el apóstol Pablo, él las está recogiendo de un profeta, hermanos, llamado Habacuc. A ver, vamos a Habacuc capítulo 2, versículo 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Dicen amén cuando lo tengan. ¿Sí? Amén. Fíjense, me gusta más como dicen esa versión. Dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Gracias, pastor. Entonces, esas palabras fueron tomadas, las tomó el apóstol Pablo, referentes, que ya tenía la referencia del profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, ¿sí? Y que ahí dice que más el justo, la parte final de este texto dice, más el justo por su fe vivirá. Esto, hermano, trae estos pasajes, hermanos, que estamos leyendo de esta palabra, esta parte de estos dos versículos,
son de suma importancia. ¿Por qué es de suma importancia? Como hemos visto en la introducción del saludo del apóstol Pablo aquí en esa carta, él menciona que había sido enviado por Jesucristo y que por medio de él se alcanza la salvación, menciona aquí. Y en su forma de predicar, cuando habla con la mujer samaritana, cuando le pide agua, él menciona unas palabras que están registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22, y le dice: mas vosotros, lo que no sabéis, nosotros hablamos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. A mencionar esto a la mujer samaritana, ¿sí recuerdan, hermanos, de dónde vienen los samaritanos? También lo vimos. Bueno, lo recuerdo por si no lo recuerdan. Los samaritanos no surgen de una mezcla de judíos con gentes gentil. ¿Y esto cuándo se ocurrió? Cuando se mezclaron. La ley dada a Moisés decía que no se debían juntar con yugo desigual, ¿sí? Pero ellos, las leyes no les interesaban, la ley de Dios no les interesaba, hacían lo que querían, eran de dura servicio. Y en cuanto a esto, pues tampoco ellos no consideraban seguir las normas de Dios. Y más estando bajo situaciones complicadas, pues más se les olvidó. ¿Por qué? Porque los judíos, recordemos, hermanos, que es una parte que el reino de Israel se dividió en dos partes. ¿En qué dos partes se dividió? A ver, ¿cómo se llama uno y cómo se llama el otro? Sí. El reino del norte y el reino del sur. El norte era de Israel y el sur era Judá. Ok, muy bien, gracias. El reino de Israel fue el que se llevó 10 tribus. Y el reino de Judá se quedó con 2. ¿Con cuál? Con Judá y Benjamín. Los otros se fueron al monte. Se hicieron altares, y Jeroboam hizo altar, imágenes del ¿cómo se llama? Del becerro de oro que utilizaban los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Sí? Este personaje, gracias, hizo un becerro de oro y le dijo que aquí tenían que adorar para que no se regresaran a Jerusalén, ¿sí? Porque pensaba que si se regresaban a Jerusalén, pues se iba a quedar solo. Aunque déjenme decirles una cosa, hay registros bíblicos, no recuerdo ahorita el texto, pero menciona que sí se regresaron algunas tribus a Israel, a Judá, se regresaron. ¿Por qué se regresaron? El mismo texto, no recuerdo ahorita el texto, pero la próxima semana se los paso. No, y los podemos buscar ahorita, pero vamos a perder tiempo. Mejor la próxima semana se los doy. ¿Sí? Menciona que ellos se regresaron por amor, fidelidad a Dios. Porque Dios había instituido un templo en Jerusalén, el Salomón. El reino se divide bajo el reinado del hijo de Salomón. ¿Sí recuerdan cómo se llama el hijo de Salomón? Roboam. Y uno de los consejeros que fue de David y que ahora era hijo del hijo de Salomón se llama Jeroboam, muy parecido, pero este es con J y el otro es con R. ¿Sí? Entonces este es el que se lleva a la gente y hace lo que les comento. Pero algunos sí se regresaron. Hay registros bíblicos que sí dice que se regresaron algunos tribus por fidelidad al pacto que Dios había hecho con David, del Mesías.
nación. Y por eso se regresaron algunos. ¿Sí? Algunas personas dicen que cuando esto sucede, que se divide de Israel y que Israel es atacado por Asiria, cuando se es atacado por Asiria, y en ese momento es cuando se hace la mezcla de gente gentil con judíos, y entonces surgen los samaritanos. Por eso es que Jesús que usted dice que en el monte, ¿sí? Porque ahí decía que en el monte, miren, si quieren vayamos a este pasaje. Y lo leamos porque ¿cuál es la creencia de esta mujer samaritana? ¿Y de dónde viene esta idea? Desde ahí. Bien, veamos aquí. Vamos al capítulo 4. ¿De Romanos? De Juan. En el versículo 20, 4:20 de Juan, del Evangelio de Juan. Bien, dice ahí, vamos un poco rápido, si no se nos va el tiempo, hermanos. Dice entonces ahí en el 20, dice, fíjense lo que le dice la mujer samaritana al Señor Jesús. Dice, nuestros padres adoran ¿en dónde? En este monte. Y vosotros, o sea, ustedes judíos, diceis que es en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. Hasta ahí hacemos una pausa. Sí, una pausa. Por ejemplo, aquí en esa versión dice, mire, así que díganme, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Ok. Bueno, ese texto aclara un poquito lo que ya hemos comentado. Pues esta idea viene desde aquel entonces, hermanos. Desde que este hombre hace su altar ahí en el monte y hace su becerro de oro y adoran ahí en el monte. Y como ella era descendiente de samaritanos y judíos, tenía esa idea. Por eso dice que en el monte, porque ella adoraban. Pero menciona a Jesús, o más bien sigue diciendo ella, que ustedes, judíos, dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Pero miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoréis al Padre. Dice, porque vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, está diciendo ellos, vosotros, o sea, ustedes, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, a los judíos, adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Más viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. ¿Sí? Esta es la información que le da a nuestro Señor Jesucristo a esta mujer samaritana. ¿Sí? Entonces la salvación proviene de los judíos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nació Jesucristo? De los judíos. Y va a llegar el momento en que la gente la adorará en espíritu y en verdad. O sea, que no va a ser en el monte ni en el templo. Va a ser el espíritu. Debemos entender esto, hermanos, porque hoy en la actualidad mucha gente dice que
que la casa de Dios, que el templo y todas esas cosas, pero no, el templo del Espíritu Santo somos ¿quiénes? Nosotros. Nosotros ocupamos un lugar, sí, para congregarnos, para juntarnos, para reunirnos, para estudiar la palabra de Dios, para alabar a Dios, todo eso, pero no es la casa de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces Pablo buscaba primero a los judíos, hermanos, como les comentaba. ¿Sí? Y en cada lugar que llegaba el apóstol Pablo se dirigía a las sinagogas. Y no se iba a otro lugar. Después de que era rechazado, los judíos no lo escuchaban, salía de ahí y se iba a los gentiles. ¿Sí? Entonces, al sentir ese rechazo, y esto lo podemos ver, si ustedes buscan, apúntenlo por favor, no lo vamos a leer. En Hechos 13:46 menciona esto que les acabo de decir, que llegaba Pablo ahí a las sinagogas, lo rechazaban y se iba. En 13:46 de Hechos. En el capítulo 18, versículo 6, también lo encontramos. Y en el capítulo 28, versículo 25 y 28, al 28, ahí también encontramos esta situación. ¿Sí? Aquí debemos entender algo también importante, hermanos, ¿sí? Que ya lo comenté en una predicación cuando hablamos un poquito de la selección de los predestinados, que también les comentaba que había sido una mala interpretación porque se estaba utilizando mala gramática, ¿sí? Y eso lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 12. ¿Sí? Cuando él se dirige, hermanos, se dirige al pueblo judío, él habla primero, los primeros versículos, habla dirigiéndose a los judíos. Pero después, en el versículos 8 en adelante, se refiere a los gentiles. ¿Sí? Pues igual les invito a que lo analicen, que lo lean detenidamente, que apúntenlo, capítulo 1 de Efesios, del capítulo hasta el 12. Leanlo si quieren, analicen hasta el versículo 12 del capítulo 1. Leanlo detenidamente y vean la gramática del apóstol Pablo que está utilizando ahí, para que no haya una confusión de que se diga que fueron predestinados, porque ahí habla de dos grupos, hermanos, al igual que está hablando aquí los romanos. La carta de los romanos fue enviada a gentiles y a judíos que conformaban la iglesia romana. ¿Sí? Eran gentiles y judíos que conformaban la iglesia romana. Y hace división. Y ya dice a las naciones, aquí está en los versículos que dimos, a las naciones, en los cuales incluye a ustedes. ¿Quiénes son? Los romanos. Los efesios también eran gentiles, pero también había judíos. Y tenemos que entender que hay que marcar la diferencia, entender dónde está dirigiéndose a los judíos, el apóstol Pablo, y dónde se está dirigiendo a los gentiles, para que si no se haga, porque se habla en esos primeros capítulos, sí, el primer capítulo de Efesios se habla de la predestinación y que fueron predestinados, pero hay una cosa, sí hay un grupo que fue predestinado. ¿Cuál fue el grupo que fue predestinado? Los gentiles. Perdón, los judíos. ¿No? Los judíos fueron predestinados. ¿Por qué? Porque había hecho Dios un pacto con Abraham de su descendencia. Pero a ver, hermano, espérame, mire, aquí hay algo muy importante. Precisamente aquí, Dios eligió a los judíos desde un principio. ¿Por qué? Porque recordemos un punto muy importante, es lo que mucha gente luego malinterpreta todo esto.
simplemente cuando se habla de hebreo, ¿no? Pensamos muchas veces que la palabra hebreo era el idioma que hablaban los judíos. Y realmente no, hermano, porque en la misma escritura está establecido que la palabra hebreo significa el que cruzó el río. Eso es todo lo que es el hebreo, ¿no? Abraham se le llamó hebreo por primera vez, pero ¿por qué? Porque Abraham cruzó el río. ¿Cuál era la lengua materna de Abraham? El arameo, ¿estamos? Entonces los judíos, hermano, por eso le digo, precisamente como usted está diciendo, ¿no? Dios eligió a los judíos precisamente, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, los eligió. Y obviamente al hacer el pacto con Abraham, ahí entraban todos ya ellos, los judíos. Ahora, posteriormente, hermano, como lo hemos venido viendo, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay una mezcolancia entre judíos y gentiles? Obviamente, ¿qué hacen los samaritanos? Adoptan la creencia del judaísmo, pero lo adoptan de una manera mal enfocada, ¿sí? Y ellos empiezan a adorar, como ahorita lo que veíamos, y eso está en el Nuevo Testamento, ¿no? En Reyes y Crónicas y todo eso. Cuando ellos empiezan a adorar los judíos a Dios, y Roboam comete el pecado, o es Jeroboam más bien, que mete becerros de oro dentro del templo, ¿sí? Por eso yo el otro día les decía, ¿cuántos reyes malos tuvo el pueblo de Israel? Que desviaron al pueblo de Israel. Fueron 18, ¿no? Los reyes que desviaron a Israel de la verdadera adoración a Dios, que permitieron que Israel cayera en la idolatría, que empezaron a adorar a los signos zodiacales y todo esto. Ahora, el evangelio precisamente viene al judío, pero el judío, es que aquí estamos muy bien en el punto, hermano, que entendamos eso. ¿Por qué el judío rechazó a Jesús? ¿Por qué? Porque desafortunadamente el judío había sido muy mal doctrinado por los escribas, por los fariseos, por los saduceos. Les habían metido pura filosofía atraída de las otras naciones. Y obviamente cuando Jesús aparece, y ellos esperaban un libertador, ellos esperaban un guerrero que viniera y los libertara del yugo romano. Al no suceder así, les pasa lo mismo como el día de hoy, hermano. Que por ejemplo aquí nosotros estamos leyendo la palabra y estamos explicando cómo se enseña, cómo está escrita la palabra. Viene otra gente, otros hermanos de otras iglesias, donde les hablan, no, es que si no hablas lengua, no eres bautizado por el Espíritu Santo. Y es que si no te caes al piso, no eres bautizado por el Espíritu Santo, ¿no? Tantas cosas que no son correctas, ¿no? Y viene aquí con nosotros y ve que nosotros somos apacibles, que nosotros no gritamos, que nosotros tantas cosas que no hacemos, que son modas que han entrado dentro de la iglesia y desafortunadamente lo adoptan como liturgia para ellos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, como lo que usted dice, ¿no? Aquí dice, porque Dios los eligió antes de la fundación del mundo. ¿A quién eligió? ¿No? Primero eligió a Abraham, porque Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿no? Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, hace un convenio, porque la palabra pacto es convenio, hace un convenio con Abraham y le dice, si tú me sigues, tu descendencia va a ser bendecida a través de ti y a través del Señor Jesucristo. Ahora, la bendición en sí, hermano, era de que de los lomos de Abraham iba a venir el Mesías. Abraham fue el linaje humano para la descendencia del Mesías, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque Abraham supo escuchar la voz de Dios, a pesar de que Abraham venía de un pueblo idólatra 100%, ¿sí? Por eso, como les estoy diciendo, ¿dónde inicia la civilización? En Babilonia, hermanos. ¿Qué hicieron? Cuando hacen la torre de Babel, cuando viene la gran confusión de lenguas, de ahí surge todo, hermanos, de ahí surge hasta el día de hoy, ¿no? Sí, gracias. Hermano. Entonces, hermanos, esto es lo que vemos, cómo es que debemos entender la gramática de la escritura con la que se está escribiendo los escritores. Perdón.
para que podamos entender bien y no haya alguna situación de una mala enseñanza, como los predestinados, que te dice. Los predestinados, entonces, ya sabemos que fueron los judíos desde Abraham. ¿Sí? La iglesia, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Fue predestinada o no? Nosotros fuimos predestinados, ¿no? Pues vean esa parte de Jesús, para que ustedes digan, me dicen ustedes la semana que entra, y ahí con la iglesia. ¿Les parece? 1 al 12. Igual, sí, al 12 de Efesios, el primer capítulo. Veanlo detenidamente, fíjense en la gramática. La gramática que utiliza el apóstol Pablo. Para que así de esa forma tengamos un entendimiento claro de lo que estamos viendo. ¿Sí? Bien. Vamos a dar por concluido aquí, le ponemos una pausa ahí, hermanos. Sí, porque aparte ya llevamos el tiempo y aparte pues vamos a continuar. ¿Sí? ¿Algún comentario, hermanos? ¿No hay comentarios? ¿No, Lupita? ¿No tiene comentarios ahora? Bueno, a lo mejor tienes más dudas que comentarios quizás, pero precisamente para eso no hay que necesitar lo que leamos la parte que acabo de presentar. ¿Sí? Romanos se está separando. Si usted ya sigue la escritura de los Romanos, se da cuenta que está hablando de los grupos. ¿Sí lo vieron así? ¿Cuáles son los grupos? Judíos, los gentiles, que están unidos. En Efesios hace lo mismo. Hace lo mismo. No hay que entenderlo. ¿Sí? Hace lo mismo. En el primer capítulo. ¿Sí? Bien, vamos a hablar. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, porque tú eres bueno. Nos permites conocer tu palabra y estamos aquí reunidos, Señor, para estudiar, para saber más de ti, para conocer tus planes, tus propósitos y vemos cómo nos guías, cómo haces que entendamos tu palabra, Señor. Agradecemos este tiempo, bendice a mis hermanos, y que ellos puedan dar ese entendimiento como pues a todos damos entendimiento, Padre, para entender tu palabra. No malinterpretemos, Señor, tu palabra, Señor, y demos un significado que es. Por favor, confiamos en que tú nos vas a guiar y que tú vas a estar con nosotros y que vas a hacer que comprendamos todas las cosas que están escritas en tu palabra. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.